con quien vamos a hablar en estos momentos es con Alejandro Tato Vila, científico de la ciudad de Rosario, que fue incorporado a la Academia Nacional de Ciencia. Tato, ¿cómo andás? Nacho te saluda. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Gracias por el contacto. Y qué bueno el tema ¿Viste? Cocaine, que no es de Clapton, es de J.J. Cale, un blusero. Me gustaría hacer un programa con vos, pero no hablando de ciencia, hablando de música. Dale, después negociamos, te mando a mi manager. Dale, perfecto. Che, felicitaciones, ¿eh? Bueno, muchas gracias por el ¿Qué espacio y por significa las esto? felicitaciones. Bueno, parezco casi, bueno, me siento casi como un futbolista cuando sale del partido y le ponen el micrófono. Es un reconocimiento que, si bien es personal, porque a mí me han nombrado miembro de la Academia Nacional de Ciencias, siempre en ciencias, todo es el resultado de un trabajo colectivo, un trabajo en equipo. Y yo no podría haber hecho absolutamente nada si no fuera por la gente que trabajó conmigo, que son 40, 50 personas en total a lo largo de mi carrera, en mi laboratorio y el contexto donde estoy, en el IBR, en CONICET y en la universidad. Te quiero hacer preguntas, aprovechar este tiempito que tengo con vos para hablar. Obviamente, las veces que te entrevisté, hablamos mucho de la incorporación de la ciencia en el alimento, ¿no? Pero no puedo dejar de preguntarte por los aportes que ha hecho la ciencia o cómo ves el rol que ha jugado la ciencia en este contexto de pandemia. Bueno, yo creo que en este contexto de pandemia la ciencia jugó un rol central, no solo en proveer herramientas de diagnóstico, vacunas. Es inédito en la historia de la humanidad tener una vacuna a un año después de una pandemia global. Hay vacunas que han tardado 20 años en ser desarrolladas. La otra cosa que acá está aportando la ciencia, no solo curas o vacunas, sino un debate cultural del rol de la ciencia en la sociedad moderna. Si queremos tener una sociedad que se base en la ciencia, en la tecnología, en el espíritu crítico, porque aparecen también las ciencias sociales, no solamente las ciencias experimentales, médicas, que desarrollan fármacos, porque eso contribuye a tener una civilización, una ciudadanía educada. Entonces creo que muchos de los debates que se han dado, discusiones vacunas, antivacunas, que no tendrían que darse, son importantes para poder avanzar en tener una mejor ciudadanía, ciudadanía científica. ¿Pensás que esto ayuda a dejar de que los gobiernos dejen de dudar en el aporte de la ciencia y que se transforme finalmente, y no hablo solo de Argentina, hablo de nivel global, en una política de Estado el hecho de invertir en la ciencia? Esperemos que eso sea, y no solo los gobiernos, sino también el capital privado, porque el capital privado, la forma en que la ciencia se convierta en productos tangibles para la sociedad, necesita de una articulación entre el Estado y el privado, porque si no, de ninguna manera los descubrimientos van a llegar. Todas estas, las vacunas en gran parte han sido desarrolladas por industrias farmacéuticas, otras han sido desarrolladas por laboratorios en el Estado, pero la mayoría de los alcances tecnológicos que dan bienestar a la sociedad los termina haciendo el privado. Entonces, en los países prósperos, no solo los estados aportan a la ciencia, sino que también el capital privado aporta que ésta sea trasladada a la sociedad. ¿Cuáles países pensás que fueron los que mejor están trabajando o adaptándose desde la ciencia a este marco pandémico que estamos viviendo? Es una respuesta difícil porque creo que este virus ha sido tan complicado, el SARS-CoV-2, que tomó desprevenidos a muchos. Yo creo que las sociedades que mejores respondieron a esto, más que en base a la ciencia, son las que tuvieron responsabilidad social. Claro. Porque escuchar a la ciencia puede dar una opinión sobre algo que todavía no se conoce, pero la responsabilidad social, que es cuidar al otro, cuidar al más débil, ha sido lo más importante. Y en eso creo que los países como por ejemplo Alemania ha sido un ejemplo en ese sentido. Yo Lo que no le ha tengo, dejado totalmente escapar a algunos problemas, porque todavía no se sabe qué hacer claro, con respecto a este virus. sí, sí, yo creo que también estamos aprendiendo a vivir con la incertidumbre, ¿no? Y que todos, hasta científicos, médicos, la misma OMS, que muchas veces dijo y se desdijo en muchos casos, todos estamos, me parece, viviendo o familiarizándonos con las incertidumbres también, ¿no? Totalmente. Aparte, la ciencia se basa en estudiar lo desconocido. Entonces, estudiar lo que no se conoce, ir a la incertidumbre.
Para eso hay gente que está formada y que tiene un método para trabajar. Pero lo que no puede haber es soluciones rápidas, porque eso sería magia, no es ciencia. Te cuento un ejemplo contrastante. La Dale. fiebre hemorrágica argentina, o mal de los rastrojos, empezó a hacer estragos acá en el campo en Argentina más o menos en el año 78. 2 o 3 años después se supo que era un virus. Acá en un mes se supo que era un virus. La secuencia del virus se tuvo como 5 años después. Y recién se tuvo una vacuna a mitad de los años 90. Pasaron casi 20 años. Ahora, a la semana se supo que había un virus. Más o menos al mes estaba secuenciado. En 4 meses estaban las estructuras, las proteínas del virus, y en 1 año y pico tenemos varias vacunas en todo el mundo. Entonces, eso se dio, obviamente está afectando a toda la humanidad, pero a que la ciencia y las industrias farmacéuticas han respondido positivamente. Estamos hablando con Alejandro Vila, científico reconocido a nivel nacional. Es un gusto realmente tenerte acá. Me dan ganas de hablar un montón de tiempo. Tengo una percepción... Y de una cosa, si no fuera por desarrollo científico, yo no estaría hablando con vos desde mi casa, vos allá, y la gente nos estaría escuchando. Posta, te tendría acá, en el living, y charlando, tomando algún vinito a lo mejor. Ya la vamos a hacer. Pero no lo podemos comunicar. Ya la vamos a hacer. No, te quería preguntar. Tengo yo una percepción que no está basada absolutamente en nada, de que esta condición de vida llegó para quedarse y que más allá, cuando terminemos venciendo el coronavirus, el temor de que surja otro virus como este, a mí por lo menos particularmente llegó para quedarse, que van a existir otros coronavirus. ¿Estoy equivocado? ¿Puede pasar? Porque como surgió este, puede aparecer otros también, ¿o no? Exacto, mira, hay una frase humorística de un físico danés, Niels Bohr, de hace un siglo, que dice: es difícil predecir lo que va a pasar, sobre todo cuando se trata del futuro. Entonces, sería especulación. Lo que sí, yo tengo una certeza, que vamos a tener que lidiar, aunque no venga otro virus, con la pospandemia, con una nueva realidad. Y ahí las ciencias sociales nos van a ayudar a generar esta nueva convivencia. Eso es clave. Y sí tenemos que estar, si aparece otra pandemia, tenemos que haber aprendido a convivir, a respetarnos, a cuidar al más débil. Eso es importante. Me gusta esto que estás diciendo. ¿Cómo sería para vos esa nueva normalidad post-pandemia? Porque hablamos de la nueva normalidad actual, pero cuando esto pase, ¿qué sociedad o qué orden social imaginás? Te voy a decir el que yo deseo. Dale. Uno con más solidaridad, que no se ha visto en todos los casos, porque lamentablemente yo creo, no solo en Argentina, la pandemia nos ha mostrado, por un lado, vilezas, pero por otro lado nos ha mostrado también mucha gente solidaria, mucha gente comprensiva. Entonces, yo espero que como reflexión esté la solidaridad, porque si no, sin solidaridad, aunque tengamos ciencia, como humanidad, vamos a terminar mal. En lo que hay que pensar, si no viene ningún virus, es en el cambio climático, que es algo que nos va a matar lentamente al planeta, a toda la especie. Te quiero hacer esta última pregunta, que todo me parece que está relacionado con la pandemia, porque este virus supuestamente se originó en un mercado informal de alimento. ¿Qué rol va a jugar el alimento producido en laboratorio? Bueno, hay mucha discusión ahora sobre el alimento del futuro, simplemente porque en algún momento la explosión demográfica va a ser tal que la tierra cultivable y el agua no va a alcanzar con los métodos de producción actuales. No quiere decir que sea un alimento producido en laboratorio, pero sí puede haber alimentos que sean un poco más custodiados y vigilados. Es cierto que tenemos que tener cuidados sanitarios en lo que se ingiere, no solo comer unos murciélagos, pero eso implica que, digamos, los organismos regulatorios en todos los países tienen que tomar otras normas. Ahí estamos viendo en pantalla imágenes de la charla TED que dio Alejandro Vila, que invito a la gente que después de esta entrevista googlee y la vea porque es realmente muy interesante. Tato, te agradezco muchísimo este contacto. Gracias a ustedes. Mientras estés en tu casa y no te moleste que te llamemos cada tanto, para nosotros va a ser un placer tenerte. Igualmente, a disposición. Gracias por el espacio y por ayudar a comunicar. Un abrazo. Alejandro Tato Vila, científico de la ciudad de Rosario, reconocido a nivel internacional.